El pesado eco de las botas policiales llenó el capado de pequeño recinto de Albany, donde la bandera estadounidense cayó de la pared como ésta. También estaba de luto. En el centro, en una alfombra roja desgastada, una pequeña niña de 5 años se arrodilló junto a un pastor alemán envejecido. Se llamaba Maisie Monroe, y ella agarró un puñado de monedas gastadas como si fueran todo su mundo. Al rodearla había una pared de uniformes, oficiales de pie rígidos, sus caras endurecidas por el deber, pero sus ojos traicionaban a un dolor que ninguno se atrevió a mostrar. El aire era grueso, cada una respiración una batalla contra el peso aplastante del momento. Rufus, el K9 retirado, yacía fielmente a su lado, sintiendo cada latido de su pequeño corazón. Había servido fielmente con el oficial Alvin Monroe, el padre de Maisie, quien había perdido la vida 2 meses antes en el cumplimiento del deber. Ahora, la ciudad había decidido subastar a Rufus para cubrir los gastos legales, tratándolo como un activo en lugar de un alma. May Lawson, el subastador, se aclaró la garganta, luchando por mantener el profesionalismo mientras enfrentaba la vista imposible de la niña y su último vínculo con el hombre que había perdido. Una onda de incomodidad se movió por la habitación, invisible pero sintiéndose por cada corazón presente. Maisie levantó sus ojos azules llenos de lágrimas a la multitud y habló. Su voz, apenas un susurro, de alguna manera cortó el fuerte silencio. Traje todo lo que tengo para poder mantener a Rufus. La quietud que siguió fue más aguda que cualquier sirena, más ensordecedora que cualquier disparo. El capitán Augustus Price, un hombre experimentado con un bigote gris y un corazón gastado por años en la fuerza, sintió que sus puños se tensaron a los costados. Rufus, sintiendo la tensión, se acercó a Maisie, descansando su hocico en su regazo como si la anclara al suelo. Maisie se puso de pie, las rodillas temblando, y pisó hacia el centro de la habitación. Las monedas se pusieron débilmente en sus pequeñas manos, cada una clínica una súplica desesperada. Sus jeans fueron rasgados, sus zapatillas usadas en el hilo. Sin embargo, se llevó con una valentía que silenció incluso los oficiales más orgullosos. «Él es todo lo que tengo ahora», dijo, su voz temblando. May Lawson dudó, su mazo congelado en el aire, mirando impotente a los oficiales de clasificación. Nadie se movió, nadie respiró. Escondido en las sombras en la parte trasera de la habitación, Foster Eves, el abogado designado por la ciudad, se puso de pie con precisión fría y deliberada. Sus ojos, desprovistos de emoción, encerrados en Maisie con desapego inquietante. Mientras los corazones en la sala se abrieron, Foster vio solo contratos, procedimientos, reglas. Lo que estaba a punto de hacer no solo rompería el corazón de una niña, lo cambiaría todo. El aire pareció espesarse cuando Foster Reeves dio pasos deliberados hacia la parte delantera de la habitación. Cada bota de la habitación cambió inquietamente. Incluso las paredes se sintieron como si se inclinaran para escuchar. Maisie instintivamente apretó su control sobre el pelaje de Rufus, como si pudiera anclarse contra la tormenta que se acercaba. Foster, con su afilado traje gris y zapatos pulidos, se detuvo a pocos metros del niño, su expresión ilegible. Sus manos, agarrando una carpeta de cuero, permanecieron perfectamente quietas. Era un hombre acostumbrado a decisiones difíciles. Pero esto no era solo negocios. Esto era algo completamente diferente. Levantándose la garganta, Foster sacó una crujiente hoja de papel. Su voz, seca y clínica, llenó el salón como un veredicto que se lee en voz alta. Según la política de la ciudad, la subasta debe proceder a menos que se hagan acuerdos alternativos a través de procedimientos de tutela oficiales. Sus palabras cortaron la habitación como un cuchillo. Algunos oficiales cambiaron incómodamente. Otros bajaron la cabeza. El capitán Augustus Price, de pie rígido junto a la puerta, apretó la mandíbula que los músculos se contrajeron debajo de su piel. No era solo la ley en esa habitación. Era la decencia humana jadeando por el aire. Maisie parpadeó en Foster, confusión parpadeando por su pequeña cara. Ella no entendía contratos o procedimientos. Todo lo que sabía era que el mundo seguía quitándola. Primero su madre a la enfermedad, luego su padre al servicio, y ahora tal vez su único compañero. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las tragó con un temblor visible de la barbilla. Rufus gimió suavemente, como si sintiera el pánico creciente. La Lina susurró, la mitad para sí misma, la mitad de los cielos. «Por favor, no lo tomes tan bien». May Lawson, que todavía estaba detrás del podio del subastador, miró entre Foster y la multitud con creciente inquietud. No se suponía que fuera así. Las subastas fueron rutinarias
impersonales. Sin embargo, aquí, ahora, con el corazón de una niña hemorragia abiertamente ante ellos, los cimientos de su procedimiento se agrietaron bajo el peso de algo mucho mayor que la política. Agastés dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «Tiene que haber otra forma», dijo. Pero Foster, frío como hielo, simplemente sacudió la cabeza. «Las reglas son reglas, Capitán Price», dijo Foster, ajustando su empate sin un toque de remordimiento. «Si no tiene un tutor legal o suficientes fondos para cumplir con la oferta mínima, Rufus irá al próximo manejador calificado». Su mirada era aguda, implacable. Para un parpadeo de un segundo, algo como Reme se cruzó con la cara. O tal vez solo eran los trucos de juego de luz. Pero Maisie sintió que las paredes se acercaban. Apretó sus monedas más apretadas hasta que se mordieron en su piel. Cuando Foster se volvió para reanudar la subasta, Maisie repentinamente dio un paso adelante, su voz más fuerte esta vez, cruda y cortando la tensión como el vidrio roto. «Entonces hazme su guardián. Lo cuidaré. Seré todo lo que necesita». Su grito colgaba en el aire, temblando como un alambre se estiraba demasiado. La habitación se congeló una vez más. El aliento se mantuvo, los corazones incautados, ya que incluso Foster dudó, y todo el futuro de una niña y su leal perro colgado por un hilo deshilachado por un momento que parecía extenderse en la eternidad. Nadie se movió. La desesperada súplica de Maisie se hizo eco contra las paredes frías y estériles de la sala del recinto, colgando pesado en el aire cargado. Foster Reeves, a mitad de giro, se congeló con un pie ligeramente levantado, los bordes de su carpeta de cuero arrugando bajo la repentina opresión de su agarre. Incluso los oficiales experimentados, hombres y mujeres que más habían visto horrores, no podían imaginar. Se paraban como estatuas. Sus corazones latían tan fuertemente en sus cofres que temían que pudiera traicionar su compostura. El capitán Agastés Price fue el primero en respirar. Poco a poco, se dirigió hacia Maisie, cada pisada deliberada, resonando como un tambor lento y solemne, su mirada encerrada en Foster, un desafío silencioso ardiendo detrás del azul de acero de sus ojos. «Ella tiene razón», dijo Agastés, su voz baja, estable y peligrosa. «Si este departamento puede jurar en los novatos recién salidos de la academia, podemos asegurarnos de cómo proteger a la hija de uno de los nuestros». Una onda de emoción se agitó a través de la habitación, una grieta en la pared del procedimiento y la legalidad fría que Foster había tratado de construir. Foster Duddedew era un hombre vinculado a políticas, contratos, regulaciones, pero no estaba hecho de piedra. Miró a Maisie, la forma en que ella protegió a Rufus con su pequeño marco, a las lágrimas que luchó tan fuerte. Una guerra salió dentro de él, invisible para todos menos él mismo. En algún lugar profundo, enterrado bajo años de tribunales y resúmenes legales, algo parpadeado, un recuerdo, un sentimiento. Pero el entrenamiento era un hábito difícil de romper, por lo que su rostro se endureció una vez más. «No es así como se hace», dijo, aunque las palabras se sintieron frágiles, casi huecas. Maisie se puso de moda. Sus pequeños puños se pusieron fuertemente a los costados. Su pecho se levantó y cayó con el esfuerzo que tomó para mantenerse en posición vertical. «Mi papá murió por esta ciudad», dijo, su voz agrietada pero llena de un orgullo obstinado que hizo que incluso los hombres más fuertes de la habitación parpadearan las lágrimas repentinas. «Y Rufus, él es parte de él. Si te quitas a Rufus, es como si lo estuvieras haciendo morir de nuevo». Sus palabras aterrizaron como martillos contra las paredes, contra los corazones que habían luchado durante tanto tiempo para mantenerse blindado. May Lawson se limpió los ojos con el dorso de su mano, fingiendo que era solo el polvo. Los oficiales cambiaron nuevamente. Muchos no pudieron conocer la mirada de Maisie. El capitán Price, de pie más alto ahora, habló directamente a Foster. «Tienes la autoridad para detener esto. Sabes que lo haces». La tensión se rompió tensa, un aliento lejos de la salvación o la devastación. La mandíbula de Foster se apretó. Su mente se aceleró. Los procedimientos le gritaron que siguiera el guión. Pero algo más profundo, algo más antiguo y raro, comenzó a salir de los años de entrenamiento burocrático frío. Luego, justo cuando Foster abrió la boca para hablar, apareció una figura en la parte trasera de la habitación. Una mujer con un abrigo oscuro. Su rostro pálido y dibujado sostenía una pila de papeles en manos temblorosas. Todos se volvieron. Una nueva pieza en este frágil juego de ajedrez había entrado, y con ella una verdad que cambiaría todo lo que Maisie pensó que sabía de su padre y de la vida por la que estaba luchando. Los talones de la mujer hicieron clic,
contra el piso de baldosas desgastados, cortando el silencio como una cuchilla. Se movió con una urgencia nerviosa. Sus ojos escanearon la habitación hasta que aterrizaron directamente sobre Maisie. En sus manos temblorosas, la gruesa pila de papeles parecía casi demasiado pesado para llevar. Foster Reeve se volvió hacia ella. Sus cejas tejieron con fuerza. El capitán Agastes Price entrecerró los ojos, instintivamente acercándose a Maisie, un escudo silencioso entre la niña y este nuevo desconocido. La mujer se aclaró la garganta, su voz temblorosa pero decidida. «Mi nombre es Evelyn Carter», anunció, apenas más fuerte que un susurro. «Fui abogado de Alvin Monroe y su amigo». Una onda de murmullos estalló en la habitación. Incluso Foster cambió incómodo, claramente ciego por su apariencia repentina. Evelyn agarró los papeles más estrictos, como si se anclara a ellos. «Tengo documentos legales que el oficial Monroe dejó a su hija. Hizo provisiones. No quería que Rufus se separara de Maisie si alguna vez le sucedió algo». Un jadeo resonó suavemente de algún lugar de la multitud. Maisie se quedó congelada, sus pequeñas manos agarrando el pelaje de Rufus con una desesperación renovada. Las palabras de Evelyn la envolvieron como una línea de vida arrojada a un mar tormentoso. May Lawson bajó el martillo por completo, apoyándolo contra el podio con un movimiento lento y deliberado. Foster Reeves frunció el ceño, dando un paso adelante para arrebatar los documentos de las manos de Evelyn, escaneándolos con la precisión de un cirujano. Sus labios presionaron en una línea dura e ilegible mientras volteaba la página tras página. La habitación contuvo su aliento colectivo. El capitán Price se inclinó, mirando sobre el hombro de Foster, leyendo las palabras mientras salían de los periódicos como una oración susurrada. Allí estaba, inconfundible. Alvin Monroe había elaborado una carta de tutela, un fondo fiduciario, menor pero real, y una directiva explícita de que bajo ninguna circunstancia no se separaba de su hija. Evelyn limpió una lágrima con una mano temblorosa. Su voz se agrietó al agregar. Él quería que ella tuviera un pedazo de él. Sabía que Rufus la protegería, tal como lo hizo. Por un momento largo y agonizante, Foster no dijo nada. Su pulgar rondaba la página final. La firma lo miraba como un juicio más allá de la tumba. A su alrededor, los oficiales cambiaron, esperanza que se encendió en sus caras endurecidas. Incluso Agastes, que rara vez mostraba emoción, sintió un aumento en la garganta. Foster cerró la carpeta con cuidado, casi reverentemente, y se volvió hacia la multitud que espera. Su boca se abrió, pero antes de que pudiera hablar, las pesadas puertas en la parte posterior del recinto se abrieron una vez más. Esta vez, las cifras que entraban no eran amigos. 2 funcionarios de la ciudad, llevando malos maletines y una fría autoridad en sus ojos, se dirigieron a la habitación, trayendo consigo una amenaza mucho mayor que cualquier documento olvidado y colocando el frágil sueño de Maisie en peligro una vez más. La atmósfera se rompió bien cuando los 2 funcionarios de la ciudad, con la cara severa y vestida con trajes oscuros, marcharon hacia el pasillo. Su presencia era fría, clínica, la realización viva de un sistema que no se doblaba por lágrimas o corazones rotos. Cada uno llevaba un maletín de cuero, símbolos de burocracia y amenazas inminentes. Foster Reeve se volvió, su rostro se endurecía nuevamente, sintiendo el cambio en el equilibrio de la habitación. El capitán Agastes Price se interpuso instintivamente frente a Maisie, sus instintos protectores que se disparan más fuertes que nunca. El más alto de los funcionarios, una mujer con cabello gris de acero y ojos afilados, se aclaró la garganta. «Estamos aquí en nombre de la Oficina de Cumplimiento de la Ciudad», anunció. «Nos informaron que puede haber una violación de las regulaciones inmobiliarias de la ciudad con respecto a la subasta de activos policiales retirados». Sus palabras golpearon como un martillo en vidrio frágil. May Lawson miró de Foster a los funcionarios, pánico parpadeando sus rasgos desgastados. No estaban solo aquí para observar. Estaban aquí para hacer cumplir. Foster levantó la carpeta que Evelyn Carter le había dado, su voz estable pero con trastornos de desafío. «There are legal documents prepared by Officer Alvin Monroe himself. They clearly stipulate that his daughter, Maisie Monroe, was to retain guardianship of Rufus upon his death». Le entregó los periódicos hacia adelante. Los funcionarios intercambiaron una breve y silenciosa mirada antes de que la mujer de cabello gris los tomara con las manos enguantadas. Los volteó, su rostro elegible, como el segundo oficial garabateó notas en un pequeño libro negro. Maisie se aferró firmemente a Rufus, enterrando su rostro en su cálido pelaje. Podía sentir a los adultos hablando a su alrededor,
sentir el peso de la decisión que se cernía sobre su cabeza como una espada que cae. El capitán Price se agachó a su lado, colocando una mano grande e insensible suavemente sobre su hombro. «Aguanta allí, Kiddo», murmuró. «Eres más fuerte de lo que sabes». Maisie no respondió, pero ella sintió una pequeña chispa feroz que se encendió detrás de su cara con lágrimas. La mujer de cabello gris finalmente levantó la vista de los documentos, su expresión apretada. «El papeleo fue notariado, pero todavía hay procedimientos a seguir», dijo bruscamente. «La confianza es válida, pero la tutela debe ser aprobada formalmente por el Tribunal de Familia». Su voz no dejó espacio para la negociación. «Hasta que se complete ese proceso, el perro sigue siendo propiedad de la ciudad». Un gemido colectivo de incredulidad e indignación onduló a los oficiales. Los puños de Foster se apretaron a sus costados, luchando contra el impulso de gritar. Antes de que alguien pudiera discutir, el segundo funcionario sacó un aviso plegado de su maletín y lo cubrió al podio del subastador con una gran bofetada. «Efectivo inmediatamente», dijo con frialdad. «Rufus debe ser colocado bajo la custodia temporal de la ciudad». El salón estalló en el caos, navegando, protestas, confusión. En medio del ruido creciente, Maisie se quedó congelada, su desgarradora nuevamente cuando dos oficiales de control de animales con uniformes crujientes entraron en la habitación, dirigiéndose directamente a ella y a Rufus. Las manos de Maisie se endurecieron alrededor del grueso pelaje de Rufus mientras los dos oficiales de control de animales avanzaron, sus uniformes crujientes y limpios, sus expresiones ilegibles. Podía escuchar el susurro de sus botas contra el piso de baldosas viejos, el tintineo de la correa y el collar que llevaban como cadenas de trayal. Todo dentro de ella gritó que corriera, que se escondiera, pelee, pero su pequeño cuerpo estaba congelado en su lugar. Rufus, siempre fiel, se quedó quieto a su lado. Sus ojos marrones nunca dejaban los de ella, como si le dijera en silencio que no iría a ningún lado sin ella. El capitán Augustus Price entró en su camino, su imponente marco que los bloqueó para llegar a Maisie. «No tocas a ese perro», gruñó, su voz baja y peligrosa. Los oficiales dudaron, intercambiando miradas inciertas. A su alrededor, la habitación estaba zumbando con una mezcla de ira y desamor. May Lawson golpeó su mazo contra el podio, gritando sobre creciente din: «Esta es una vergüenza». Una bofetada en la cara del sacrificio del oficial Monroe. Los funcionarios de la ciudad, sin embargo, permanecieron impasibles, sus caras talladas en piedra. Foster Reve sabía que la ley estaba en contra de ellos, por ahora, pero también sabía que la presión pública a veces podía mover montañas. Respirando hondo, se volvió hacia los funcionarios. «¿Quieres extraer a la hija de un oficial decorado de la única familia que le queda?», dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para llevar el caos. «¿Quieres esa imagen en todos los periódicos de Nueva York por la mañana?». La mandíbula de la mujer de cabello gris se tensó. Ella sabía tan bien como él, esa mala óptica podría desentrañar incluso las regulaciones más fuertes. Maisie, reuniendo cada onza de coraje que había dejado, se puso de pie y se enfrentó a los oficiales que se acercaban. Su pequeña voz se sacudió pero no vaciló. «Si lo llevas», dijo, su mirada inquebrantable, «vendré a buscarlo. Caminaré por todo el mundo si es necesario». Sus palabras, tan crudas y puras, silenciaron la habitación para un latido. Incluso los oficiales de control de animales bajaron la cabeza, incómodos frente a una determinación tan desnuda. Rufus se inclinó hacia Maisie de protección, dejando escapar un gruñido de advertencia bajo que vibró a través del piso. Los funcionarios se detuvieron, intercambiando otra conversación silenciosa. Finalmente, la mujer de cabello gris suspiró bruscamente, un sonido de molestia y renuencia. «La custodia temporal permanecerá con la ciudad», repitió, pero su voz había perdido su nitidez. «Sin embargo, el perro puede permanecer bajo atención supervisada con la niña hasta la audiencia de la corte». Un jadeo colectivo de alivio barrió la habitación, aunque nadie se atrevió a celebrar todavía. Maisie no se movió, no parpadeó, todavía temía que el sueño se rompiera si lo hiciera. Pero en el fondo, algo parpadeó por primera vez en días, espero. Frágil, maltratado, pero vivo. Cuando Egaste se arrodilló a su lado y envolvió un brazo protector alrededor de sus hombros, Maisie levantó la vista y vio un futuro que pensó que había sido robado a brillar nuevamente. Sin embargo, en la esquina sombra de la sala, Foster Reves vio un vistazo a otra cosa. Un documento en el maletín de un funcionario marcado con palabras que lo enfriaron hasta el hueso. Plan de contingencia, eliminación.
La batalla estuvo lejos de terminar. El breve momento de alivio que lavó la habitación rápidamente se desvaneció cuando los afilados ojos de Foster Reeves se encerraron en las palabras impresas en la esquina del maletín del funcionario. Plan de contingencia. Eliminación. Su estómago se torció en un nudo duro. Cualquiera que sea la misericordia temporal que se acababa de otorgar a Maisie Rufus, estaba claro que los poderes superiores ya se estaban preparando para un futuro en el que su pelea podría ser aplastada por la burocracia. Foster sabía lo suficiente sobre la máquina de la ciudad para reconocer un reloj de marcado cuando vio uno, y el tiempo de Maisie se estaba agotando más rápido de lo que cualquiera se dio cuenta. Maisie, sin darse cuenta de la guerra silenciosa que se enfurece detrás de escena, se permitió una pequeña y cansada sonrisa. Ella cayó de rodillas y abrazó a Rufus con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje. A su alrededor, el estado de ánimo cambió. Los oficiales palmearon los hombros del otro. El capitán Price permitió una exhalación rara y aliviada, y May Lawson incluso le ofreció a Foster un pequeño y regañador asentimiento de respeto. Pero la expresión de Foster permaneció oscura, su mente se aceleró en los peores escenarios. Un acuerdo frágil podría ser destrozado por una sola pieza de papel, una sola decisión de frío tomada en algún cargo lejano. Más tarde esa noche, cuando el recinto se vació y las multitudes se dispersaron, el capitán Agastes Price encontró a Foster parado solo cerca de la plataforma de subasta, mirando los restos del caos. «¿Viste algo?», dijo Agastes, su voz tranquila pero firme. Foster asintió lentamente, pasando una mano a través de su cabello cisno. «La están preparando», murmuró. Ese papeleo era solo una táctica de puesto. Si el Tribunal de Familia no aprueba la tutela lo suficientemente rápido, eliminarán a Rufus de forma permanente. No más atención supervisada, no más apelaciones. La mandíbula de Price se apretó. «No dejaremos que suceda», dijo. El acero en su voz no dejó espacio para la discusión. Pero Foster solo sacudió la cabeza sombríamente. «No se trata de lo que queremos, Agastes. Se trata de lo que pueden probar. Si deciden que las condiciones de vida de Maisie son inestables o inseguras». Sus palabras se apagaron, pesadas con miedos tácitos. Ambos conocían el sistema lo suficientemente bien como para entender que a veces la realidad no importaba. Solo papeleo hizo. Y para la ciudad, una niña aferrándose a un perro no era una prioridad. Fue una responsabilidad. Mientras tanto, de vuelta en una habitación temporal establecida para ella en el recinto, Maisie se sentó con las piernas cruzadas en un cuna desgastado, acariciando a Rufus con trazos lentos y metódicos. Podía sentir el peso del día presionando sus pequeños hombros. Pero por primera vez, ella no estaba sola. Cuando la luz de la luna se filtró a través de la ventana agrietada, Rufus apoyó su pesada cabeza en su regazo y Maisie le susurró promesas. Promesas que todavía no entendía completamente, pero creía con todo su corazón. «Te mantendré a salvo», dijo, «pase lo que pase». Fuera de esa habitación, sin embargo, los engranajes del sistema ya estaban girando. Y en algún lugar de una oficina iluminada por luces fluorescentes frías, se estaban preparando firmas. Se estaba estableciendo una fecha límite. Y la lucha de Maisie Monroe por Rufus estaba a punto de entrar en un nuevo campo de batalla aún más peligroso. Maisie se despertó con el sonido de voces bajas fuera de la puerta. La luz de la mañana apenas tocó los bordes de la ventana agrietada, arrojando un gris opaco sobre la pequeña habitación. Rufus se agitó a su lado, su cálido aliento establezca contra su brazo. Al presionar su oído contra la puerta, Maisie escuchó la voz brusca del capitán Price. «Tenemos 48 horas, tal vez menos», dijo. Sus palabras la golpearon como un golpe. 2 días. Eso fue todo lo que tenían antes de que Rufus fuera llevado para siempre. El miedo se apoderó del pecho de Maisie, pero ella se enderezó y apretó los puños. Ella no solo se sentaría aquí y los vería tomar todo de ella nuevamente. Miró a los ojos leales de Rufus y susurró: «No nos estamos dando por vencidos». Se puso las zapatillas de deporte desgastadas y agarró su mochila, llenándola con algunos artículos preciosos. Un cuaderno, un lápiz y la foto de su padre con Rufus, ambos sonriendo con sus uniformes policiales. Ella abrazó a Rufus con fuerza, luego se deslizó en silencio, la determinación alimentando cada paso. Dentro del recinto, Foster Reeves y el capitán Price se inclinaron sobre documentos dispersos. «Un testamento no es suficiente», murmuró Foster, la frustración goteando de cada palabra. «Necesitamos testigos, evidencia real». El precio asintió sombríamente. Alvin Monroe no era solo un policía. Era un héroe en esta ciudad. ¿Alguien recuerda eso?
Pero el tiempo se deslizaba por sus dedos como el agua, y Foster ya podía sentir que el sistema se acercaba a su alrededor. Maisie se movió rápidamente por las calles frías de Albany, Rufus a su lado como una sombra. Ella ignoró las miradas de los transeúntes, su mente encerrada en una sola misión: encontrar a alguien que recordara los sacrificios de su padre, alguien que la defendería y Rufus cuando más importara. Cada edificio parecía más alto, cada cara más dura, pero ella siguió adelante, agarrando la foto como un escudo contra el mundo. Mientras tanto, detrás de las puertas cerradas de las oficinas de la ciudad, se estaba desarrollando otra estrategia. Las autoridades susurraron sobre documentos sellados, las firmas se prepararon apresuradamente. No les importaban las promesas de Maisie o el honor de su padre. Se preocupaban por los procedimientos, las apariencias, el control. Y si Maisie pensara que la determinación por sí sola podría salvar a Rufus, estaba a punto de saber que a veces la pelea no era solo contra las personas. Fue contra una máquina diseñada para aplastar la esperanza sin piedad. Mientras Maisie cruzaba la calle hacia el antiguo centro comunitario, sin darse cuenta de los ojos mirándola desde un automóvil estacionado cercano, el reloj seguía marcando y el peligro se acercaba con cada latido. Maisie abrió las pesadas puertas del antiguo centro comunitario, el crujido familiar que hacía eco a través de los pasillos vacíos. Las motas de polvo flotaban a la luz de la mañana, y el olor de madera vieja y los recuerdos olvidados llenaban el aire. Rufus acolchó estrechamente a su lado, con la cabeza baja, sintiendo su urgencia. En el otro extremo del pasillo, vio una figura, un hombre con una chaqueta a cuadros, barriendo el piso lentamente. Ella se apresuró hacia él, agarrando la fotografía contra su pecho como un escudo. El hombre se volvió cuando se acercaba, revelando una cara forrada y ojos azules cansados. Su etiqueta de nombre decía Bill Hansen. Maisie se aclaró la garganta, los nervios temblando en su voz. «Señor, mi nombre es Maisie Monroe. Mi papá era el oficial Alvin Monroe. ¿Lo recuerdas?» Bill parpadeó, reconociendo lentamente su cara desgastada. «Alvin», dijo, su voz dura. «Por supuesto, lo recuerdo. Salvé la vida de mi hijo hace unos años». El corazón de Maisie surgió con esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella no era demasiado tarde. Rápidamente explicó su situación, la subasta, la lucha por Rufus. Bill escuchó, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. «Eres la hija de tu papá. Está bien. Valiente como él». Él dejó su escoba. «Vamos, chico. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo a mantener ese perro, lo tienes». El alivio se inundó a través de Maisie tan rápido que casi se tambaleó. Ella abrazó a Rufus con fuerza, susurrando, «Vamos a estar bien». De vuelta en el recinto, Foster Reeves estaba caminando como un animal enjaulado. La última llamada de las oficinas de la ciudad no había sido prometedora. El plan de contingencia se estaba moviendo a avanzar más rápido de lo que nadie esperaba. El capitán Price golpeó el teléfono, su rostro una máscara de ira controlada. «Están configurando la audiencia para mañana por la mañana», gruñó. «Están tratando de hacer que sea imposible para ella encontrar ayuda a tiempo». Foster maldijo por lo bajo, pasando una mano por su rostro. «Necesitamos algo sólido, un testigo, un milagro». Justo cuando la desesperación amenazó con aplastarlos, las puertas del recinto se abrieron. Maisie, con Bill Hansen a su lado, marchó adentro. Bill llevaba una carpeta llena de cartas de carácter, testimonios de las personas que Alvin Monroe había ayudado, vidas que había salvado. Foster agarró los periódicos, hojeándolos rápidamente. Sus manos se sacudieron un poco, pero una chispa de esperanza encendió sus ojos cansados. «Esto podría ser suficiente», murmuró. «Simplemente podría ser suficiente». Pero afuera, en la creciente penumbra de la tarde, otro automóvil se detuvo por la calle. En el interior, 2 funcionarios de la ciudad observaron el recinto con ojos fríos y calculadores. No planeaban perder, no sin una pelea. Y mañana por la mañana, en esa sala del tribunal, Maisie enfrentaría la batalla más grande de su joven vida. El Palacio de Justicia se alzaba contra el cielo gris matutino, sus pilares de mármol fríos e imponentes. Maisie agarró la correa de Rufus con fuerza en su pequeña mano mientras caminaba por los largos escalones, flanqueados por Foster Reeves, Capitán Price y Bill Hansen. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero Maisie siguió avanzando, alimentada por algo más profundo que el miedo.
el recuerdo de su padre y la promesa que le había hecho a Rufus. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba lleno de conversaciones susurradas y papeles de susurro. El juez, una mujer severa con cabello plateado y gafas afiladas, se sentó en el banco, mirando los documentos ante ella. Al otro lado del pasillo, los dos funcionarios de la ciudad se sentaron con cara de piedra, listos para argumentar que Rufus debería ser puesto bajo custodia oficial. Foster se inclinó hacia Maisie, susurrando: «Mantente fuerte, chico. Dile la verdad. Diles lo que Rufus significa para ti». Maisie asintió. Su pequeña mano cepilló la cabeza de Rufus para obtener fuerza. Cuando fue el turno de Maisie para hablar, se levantó lentamente de su asiento. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Ella les contó sobre su padre, sobre las noches que se durmió escuchándolo contar historias de coraje y lealtad. Ella les dijo cómo Rufus no era solo un perro. Él era su último vínculo con su padre, su protector, su familia. Las lágrimas llenaron la sala del tribunal, incluso a los ojos oficiales endurecidos y empleados escépticos. Maisie terminó simplemente: «Sin Rufus, ya no tengo un hogar». Bill Hansen tomó la posición a continuación. Su voz estable mientras leía de las cartas escritas por la gente que Alvin Monroe había ayudado, madres, padres, vecinos, todos atendiendo al hombre que Alvin había sido y por la hija que había dejado atrás. Foster cerró el argumento con una súplica apasionada, recordando a la corte que la ley estaba destinada a proteger a los niños como Maisie, no despojarlos de lo poco que le habían dejado. El juez se sentó en silencio por un largo momento, golpeando su bolígrafo cuidadosamente contra el banco. Finalmente, ella habló, su voz clara y firme. «Este tribunal reconoce los deseos del oficial Alvin Monroe y las pruebas abrumadoras del vínculo entre Maisie y Rufus. Se otorga la custodia del perro a Maisie Monroe bajo la supervisión del capitán Agastes Price hasta nuevo aviso». Un jadeo de alivio barrió la habitación. Maisie enterró su rostro en el pelaje de Rufus, las lágrimas corriendo por sus mejillas. A su alrededor, los oficiales aplaudieron en silencio, sonrisas por fin. El capitán Price revolvió el cabello de Maisie y dijo: «Tu papá estaría orgulloso, niño». Maisie sonrió a través de sus lágrimas, abrazando a Rufus con fuerza. Contra todas las probabilidades, contra todas las reglas y obstáculos, ella había mantenido su promesa. Ella había luchado y había ganado.